Bueno, nos han pedido que hagamos pues una serie de vídeos sobre pues unas preguntas de un examen, ¿de acuerdo? Esto pues es un nivel así como de segundo de bachiller y bueno, pues vamos a hacerlos. Este, por ejemplo, habla de la distancia focal de un espejo, que es 40 centímetros, etc, etc, y básicamente nos dicen, vamos a poner una vela enfrente de un espejo que tiene 10 centímetros de altura, o sea, la vela tiene 10 centímetros de altura y queremos saber dónde se produce la imagen reflejada, ¿de acuerdo? Queremos también saber cuál va a ser el tamaño de esa imagen y cuánto en proporción a la imagen original ha aumentado dicha imagen. Hay una forma de hacer estos ejercicios que, bueno, pues es utilizar nada más que números y pues si tienes pues suerte llegas a la solución correcta. Yo prefiero hacerlos con un dibujo y entendiendo lo que hacemos, ¿vale? Así que voy a poner un esquema de este problema. Vale, y vamos a trabajar con esto. Entonces nos dicen que la distancia focal, que se suele representar con la letra F, es de 40 centímetros. Voy a dar por supuesto que la teoría de los espejos pues la entendemos. Y entonces sabemos que un espejo cóncavo, ¿de acuerdo? Que tiene esta forma, lo he pintado muy clarito a posta, porque quiero luego hacer aquí cosas encima, pero un espejo cóncavo viene en su origen de tener una circunferencia, ¿vale? O sea, yo tengo una circunferencia así de espejo y este va a ser mi centro. Y la distancia focal F es justo la distancia intermedia que hay entre un punto de mi circunferencia y el centro. En otras palabras, si me dan F, me están diciendo que el radio de curvatura del espejo, ¿vale?, es 80 centímetros. Como el radio de curvatura es 80 centímetros en este caso, yo podría poner un punto en mi espejo llamado C, que sea el centro de esa supuesta circunferencia, ¿vale? Que luego simplemente cuando fabrican espejos, pues quitan todo esto, obviamente, y se quedan con ese trocito pequeño que es el que se utiliza, ¿vale? Eso sería el espejo, contra eso rebotaría la luz. Entonces cuando me dan la distancia focal, 40 centímetros, ¿vale? Eso quiere decir que C, el centro de la circunferencia, es de 80 centímetros. Este dibujo le he hecho pues a escala para que ocurra lo que tiene que ocurrir de verdad cuando uno hace el dibujo. Entonces, desde aquí, desde el espejo hasta F, en vez de hacer 40 centímetros, lo que he dibujado son 4 centímetros, como si un centímetro fuesen 10 centímetros. Y de aquí a C, lo que hay son 8 centímetros, ¿vale? Luego nos dicen que la vela está a una distancia, que como es el objeto se representa con la letra S nada más, de 60 centímetros. Así que, obviamente, si la distancia focal son 40 y el centro de mi circunferencia son 80, pues mi vela se encuentra, ¿vale?, justo en el punto intermedio, que son a 60 centímetros. Vale, aquí podríamos hacer fórmulas y a lo mejor llegábamos al resultado correcto, pero lo más inteligente es hacer el dibujo, ¿vale?, de rayos. Normalmente se dibujan 3 rayos. Un primer rayo, ¿de acuerdo?, sale de la parte superior del objeto que tengamos y va paralelo al eje del espejo. Esta línea que está pintada más fuertemente es el eje del espejo, que simplemente, como yo tengo una circunferencia, pues ¿cuál va a ser el eje? Esa línea intermedia. Vale, voy a remarcarla un poco por aquí. Entonces veis que esa línea, ¿de acuerdo?, sale como, digamos, de la cabeza de la vela, por decirlo de alguna forma, y cuando choca, ¿vale?, contra el espejo, que veis que aquí hay una línea perpendicular. Eso es porque esto es una aproximación. Si yo hago una línea tangente al espejo, pues el resultado es más o menos el mismo y se suele hacer y los rayos se hacen rebotar contra esa línea perpendicular. Todo rayo paralelo al eje, nosotros sabemos por la teoría de los espejos que pasa por el punto focal. Entonces este rayo va a rebotar ahí y va a pasar por mi punto focal, ¿vale?, por F, y se va a ir pues hasta atrás, hasta donde sea. Ese es el primer rayo que tenemos que dibujar. Luego siempre se dibuja un segundo rayo que pasa por el punto focal. ¿Por qué?
Pues porque nosotros sabemos que un rayo que pase por el punto focal, cuando choque contra el espejo, por la teoría de los espejos, sabemos que va a rebotar de forma paralela al eje. Así que aquí podría pintar otro rayo que va a pasar por la distancia focal F, va a rebotar contra el espejo y yo sé que entonces va a salir rebotado de forma paralela al eje del espejo, más o menos. Vale, una cosa así. ¿Para qué queremos estos dos rayos? Porque donde se crucen, ¿vale? Ahí es donde se va a producir nuestra imagen. Eso es lo que sabemos por la teoría de los espejos. Y bueno, más allá hay un tercer rayo que se puede dibujar, que es el que pasa por el centro, ¿vale? Yo cuando tengo un objeto aquí, voy a pintarlo un momentín, si mi objeto estuviera aquí, un tercer rayo lo haría pasar por el centro, y como cualquier rayo que pase por el centro de la circunferencia es tangente a la propia circunferencia, yo sé por la teoría de las derivadas que algo tangente, ¿vale?, hace un ángulo de 90 grados con cualquier punto, así que el rayo que pase por el centro va a salir rebotado en la misma dirección pero en sentido contrario. Entonces, como este no es el caso, mi objeto no está más atrás que el centro, sino que está más adelante que él, ¿vale? El centro queda detrás que él, pues ocurre lo siguiente y se pinta, ¿sí? Se pinta, vale, ahí tengo yo mi objeto, pues mi rayo, ¿vale? C va a pasar por aquí, a ver si soy capaz de pintarlo bien, ¿vale? Y pasará por C, entonces irá hasta aquí delante, chocará contra el espejo y rebotará para atrás. Entonces cuando este rayo rebote, pues va a cruzarse por donde se cruzan los otros tres, o sea, los otros dos. Este lo puedo poner aquí para indicar que habría hecho ese recorrido para adelante, rebotar y hacia atrás, y en ese punto es donde se va a producir la imagen de mi objeto. Como esta es la cabeza de la flecha, ¿vale? Bueno, en este caso tenemos una vela, pero yo lo he pintado como una flecha. Fijaros que donde se juntan otra vez los tres rayos tiene que estar la cabeza de mi flecha, o sea que la flecha va a ser un dibujo así, va a estar invertida. ¿Lo veis? Porque ahí tiene que estar la cabeza de la vela, que en este caso yo lo estoy pintando como una flecha porque me resulta más conveniente. Y cualquier rayo sobre el eje rebotaría, y como también es tangente, rebotaría igual, es decir, que un rayo de luz desde el pie de la vela rebotaría en la misma dirección pero sentido contrario, o sea que el pie de la vela tendría que estar aquí. Vale, esto es pues entendiendo lo que estamos haciendo. Va a ocurrir esto de aquí, y aquí se va a producir mi vela. Ahora, ¿qué ecuaciones puedo utilizar? Pues yo sé que 1 entre la distancia S. ¿Cuál es la distancia S? Pues ya hemos dicho que es la distancia desde el objeto hasta el espejo, así que la podemos poner aquí, si queréis, lo vamos indicando. Ese es mi objeto, pues esta de aquí, ¿vale?, va a ser mi distancia S. Yo sé que 1 entre S más, ahora, 1 entre S', ¿de acuerdo? ¿Y qué es S'? Es la distancia desde el espejo hasta la imagen que se ha creado. O sea, que lo puedo volver a indicar aquí, y esta distancia, a ver, que la haga un poco más baja, esta distancia de aquí va a ser S', ¿de acuerdo? Esto de aquí sería S'. Pues yo sé que la suma de esto más esto me tiene que dar 1 entre F. ¿Y cuál es la distancia F? Pues es la distancia que hay desde mi espejo al punto F, es decir, es la distancia focal, y esa distancia pues la podemos poner aquí arriba si queréis, ¿vale? Es esa distancia. Eso es mi distancia F.
Vale, ya tenemos todos los datos. Ahora, ¿qué es lo que nos preguntan a nosotros? A nosotros nos están preguntando por la distancia a la que se va a ver reflejada la vela, es decir, nos preguntan por S'. Bueno, pues si despejamos de aquí S', que voy a suponer que todos, ¿vale? Que todos sabemos, obtenemos lo siguiente. Vamos a tener que S' va a ser igual a S por F dividido entre S menos F. Si queréis lo hacemos en un momentín rápido. Vamos a ver. Yo lo que quiero tener al final es S' sola, ¿sí? Pues entonces cojo 1 entre S y lo paso al otro lado. Entonces me quedaría que 1 entre S' es igual a 1 entre F menos 1 entre S. Y ahora, bueno, pues esto es como cuando tengo un tercio más un quinto. ¿Qué es lo que necesito yo para sumar fracciones? Que los dos tengan el mismo divisor. No lo tienen. ¿Cuál es el mínimo aquí? O sea, ¿cuál es el número mínimo que el 3 y el 5 van a tener en común? 15. Entonces al 3 lo tengo que multiplicar por 5, 5 por 3, pero claro, si al 3 lo he multiplicado por 5, ¿qué tengo que hacer arriba? También multiplicar por 5, y 5 por 1 es 5, más 5 ¿por qué? 5 por 3, y así tengo también 15, pero si abajo multiplico por 3, arriba también por 3, ¿de acuerdo? Pues ahora igual nada más que tengo letras, es decir, que aquí a la F tendría que multiplicarla por S, pero si lo hago abajo, arriba también tengo que hacerlo, S por 1, y a S tendría que multiplicarlo por F, pero si lo hago ahí abajo, arriba también tengo que multiplicar por F. Y entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría que 1 entre S' es igual a S menos F, todo dividido entre S, F. Ahora, pues invierto la división que tengo aquí. S' pasa a estar arriba, pero si hago esa inversión a este lado, a este también. O si lo preferís, paso S' al otro lado para que me quede multiplicando, pero como quiero que esté nada más que S', pues este de aquí tendrá que pasar al otro lado dividiendo, y esto que está aquí dividiendo al otro lado multiplicando, así que quedaría SF arriba, como me queda aquí, y S menos F abajo, como me queda aquí. Y ahora tengo que tener en cuenta lo siguiente: el signo de S y el signo de S' van a ser positivos, ¿vale?, si S y S' se encuentran en el mismo lado por el que inciden los rayos de luz. Es decir, esto es un espejo. ¿Por dónde vienen los rayos de luz? Por aquí, por la izquierda, ¿verdad? Por aquí es por donde llegan los rayos de luz. Muy bien. Veis que tanto S, ¿verdad?, porque mi objeto está aquí, tanto S como S', que es la distancia a la que se crea esta flecha, están ambos a la izquierda del espejo, están en el mismo lado por el que llegan los rayos de luz, ¿verdad? Entonces, ambos van a tener signo positivo. Vamos, estoy dando por supuesto que sabéis cosas de espejos y que un objeto, a no ser que pase de la distancia focal, ¿vale?, se va a reflejar siempre a la izquierda del espejo. Es decir, esta flecha, si no pasa de F, ¿dónde va a ser su reflejo? A la izquierda del espejo. Si tengo mi flecha aquí, entonces estoy dando por supuesto que entendemos cómo funcionan los espejos y que mi flecha, mi imagen de la flecha, se iba a producir a este otro lado. Entonces aquí, S', ¿verdad?, sería negativa. ¿Por qué? Porque los rayos de luz llegan por la izquierda. Aquí no hay nada real. Este es el otro lado del espejo que en verdad no existe. Entonces S', al producirse a la derecha de la superficie del espejo, pues se consideraría negativa. Así que nada, solo tengo que poner los números y ya hemos dicho que van a ser positivas. Entonces, S, ¿cuánto es S? 60 centímetros. Voy a hacer todos los cálculos en centímetros. Podría pasarlo todo a metros y obtendría el resultado en metros, pero si lo hago en centímetros, pues el número que obtenga será en centímetros. F, la distancia focal, que son 40 centímetros. Y ahora todo esto dividido de S menos F. S es 60 menos F, que es 40. Y si hacéis este cálculo, pues os va a salir 120 centímetros. Y de hecho, si midierais con la regla en el dibujo que he hecho, pues de aquí hasta aquí hay 12 centímetros, ¿vale?, que era lo que
lo que tenía que salir. Entonces ya tenemos S', la distancia a la que se produce la flecha. Ahora nos preguntan por el aumento. Bueno, yo sé que el aumento, ¿vale?, está definido así, como la altura, ¿vale?, de la imagen que se crea, que es I, dividido entre la altura de mi objeto, que a su vez es igual a menos la distancia a la que aparece mi objeto, ¿vale?, reflejado, dividido entre la distancia a la que he colocado mi objeto. Bueno, yo ya conozco S' y S. ¿S' cuánto es? S' hemos dicho que era 120, entonces yo sé que M va a ser menos, porque voy a hacerlo con este cálculo de aquí, S', que son 120, dividido ¿de cuánto? De S, que S sabemos que son 60, ¿vale? Entonces esto me da que el aumento es, y uno puede decir menos 2, ¿qué significa menos 2? El menos no quiere decir nada más que estamos con una imagen que está invertida, ¿lo veis? Yo tengo mi flecha como con la punta apuntando hacia arriba, pero cuando se refleja la punta aparece hacia abajo, así que el menos 2 quiere decir simplemente que la imagen aparece invertida, ¿vale? Ese es el aumento. Y bueno, pues si el aumento es menos 2, es decir que la imagen aumenta el doble y el menos es simplemente que aparece invertida, pues yo sé que menos 2 tiene que ser igual a ¿qué? A la altura de mi imagen reflejada entre la altura original. ¿Cuánto es la altura original? Pues nos dicen en el problema que de la puntita de la vela al pie de la vela lo que hay son 10 centímetros. Entonces cuando yo obtengo que el aumento es el doble, ya sé que el doble de 10 van a ser 20, así que ya podría decir que el tamaño de la imagen es de 20 centímetros, pero si queremos usar la fórmula, pues la utilizamos aquí y entonces donde yo tengo una I, ¿qué es lo que puedo poner? Pues 10 centímetros, ¿vale? Bueno, pues si estos son 10 centímetros, lo único que tengo que hacer para dejar I' sola es pasar el 10 al otro lado multiplicando. Y entonces I' me va a quedar menos 20 centímetros. ¿Qué significa menos 20 centímetros? Pues que va a tener una altura de 20 centímetros y el menos me está haciendo referencia nuevamente a que la imagen aparece invertida.